¿Por qué hay tanta iglesia? ¿A qué se debe de que haya tanta iglesia? Que no se entienden entre unos y otros. Unos son testigos de Jehová, otros son pentecostales, otros son evangélicos, otros del séptimo día, otros mormones, y así sígale usted buscando. Son muchísimas actualmente. ¿Por qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Porque no se obedece a Dios. Porque no se obedece a Dios. Por eso es que hay tanta iglesia. Primeramente tenemos que entender qué significa la palabra iglesia. Iglesia, dice el diccionario, que es congregación o asamblea o grupo de personas. Esa es una iglesia, una congregación, un grupo de personas, una asamblea. Jesucristo formó su iglesia, su congregación, su grupo de personas. Llamó primeramente a 12 y después se le fueron agregando más a esa congregación de Jesús. Y le dijo Jesús a uno de ellos, a Pedro, le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y luego dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18 y 19. Bueno, ahí dejó Jesucristo una iglesia que nació el año 33. Las iglesias que no son católicas surgieron en el año 1000 hasta el año 1520. Comenzaron a salir diciendo que ellos son la verdadera iglesia de Cristo. Pero ellos no son la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dejó su iglesia desde el año 33. Así que no hay otra congregación de Jesús más que esa. Que esta es la iglesia católica, que lo dice la historia. Y la iglesia católica es la que hizo la Biblia. Así ella junto a todos los libros se los escogió para formar los libros que componen la Biblia. Así que, ¿qué es iglesia? Congregación, grupo de personas. La Biblia nos dice en Efesios 4, del 4 al 6, dice así: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí pues dice que hay solamente un cuerpo. Cuerpo en la Biblia es iglesia. Eso es. Así que dice aquí que un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. No muchas fe, no muchos modos de fe, sino una sola fe. Un solo bautismo. Así que, ¿por qué hay tanta iglesia? Porque no se obedece a Dios. Dios quiere unidad, que seamos uno con Él, no que haya muchas iglesias. Vamos a ver que el cuerpo es la iglesia. Lo dice Colosenses 1:24. En Colosenses 1:24 dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Así que cuerpo en la Biblia quiere decir iglesia, congregación, asamblea, grupo de personas. Eso significa el cuerpo de Cristo. Jesucristo dejó solamente una iglesia, nacida el año 33. Así lo dice Mateo 16, 18 y 19. Y en esta iglesia está la salvación, no en otra. ¿Dónde dice eso? En Hechos 2:47. Dice que aquí hay salvación. Dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Así que es importante entonces estar en esa iglesia que dejó Jesucristo, porque en esa iglesia hay salvación. En otra no. ¿Por qué? Porque no es la iglesia que Cristo dejó, es otra iglesia. Aunque lean la Biblia, aunque canten, aunque oren, pero no es la iglesia. Dice también en 2 Juan 9 que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Jesucristo solamente dejó una iglesia. Entonces, en Mateo 18, 18, 19, que hay una iglesia mía, dice Jesús. Mi iglesia, dice. Y esa es la enseñanza correcta. Cuando alguien dice que hay otra iglesia, esa ya no es la enseñanza correcta. Es otra enseñanza. Así es que, porque hay tanta iglesia, porque no se obedece a Dios. Porque el hombre soberbio no quiere obedecer a Dios. Se hace su propia iglesia a su gusto, a su modo. Y a veces las personas andan buscando un lugar donde les caiga bien. Allá donde les cae bien, allá se quedan. Esta sí es la iglesia que yo buscaba, dicen, porque aquí siento paz. Porque así, aquí siento que está Dios. Nosotros no debemos seguir a una iglesia porque se siente, sino porque lo dijo Jesús, aunque no se sienta. Así que el lugar seguro para sentir es la iglesia que dejó Jesucristo. Y si no se siente, no hay problema. Nos tenemos que mover por fe, sin sentimiento. Aunque sí hay sentimiento, que bueno. Pero en la iglesia que Él fundó, no en otra iglesia. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué hay tanta iglesia? Porque no se obedece a Dios. Y el diablo se ríe de nosotros, de los creyentes, porque nos divide. Nos divide haciendo muchas iglesias. Y también así los gobiernos pueden hacer con nosotros lo que les da su gana, porque no estamos unidos, estamos desunidos. Así que, hermanitos que no son católicos, que se reflexionen con sinceridad, lean toda la Biblia, no nada más una parte, todita la Biblia hay que leerla, para poder discernir bien las cosas, no nada más una parte de la Biblia, toda hay que leerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todita. Hágalo, le va a ir muy bien. Dios les bendiga.